En este video resolveremos un ejemplo sobre colisiones e impulso del tema cantidad de movimiento. El ejemplo dice lo siguiente: un balón de fútbol tiene una masa de 0,45 kilogramos e inicialmente se mueve hacia la izquierda a 25 metros sobre segundo, pero luego es golpeado y adquiere una velocidad con magnitud de 34 metros sobre segundo y dirección de 45 grados hacia arriba y hacia la derecha. Calcular el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0.012 segundos. En el presente esquema hemos representado las distintas variables. Observemos que el balón de fútbol se mueve hacia la izquierda, por tanto estamos considerando el siguiente sistema de coordenadas, como las variables positivas hacia la derecha sobre el eje más x y las variables negativas hacia la izquierda sobre el eje menos x, las variables positivas verticalmente sobre el eje más y hacia arriba y las variables negativas sobre el eje y verticalmente hacia abajo. Por tanto, estamos considerando que el balón se mueve sobre el eje x negativo. Luego es golpeado por un jugador de fútbol que lo lanza en una dirección hacia arriba y hacia el lado derecho, formando un ángulo con respecto al eje x de teta sub f. Tenemos entonces que la masa del balón es de 0,45 kilogramos, el ángulo que forma luego de ser golpeado es de 45 grados, la velocidad inicial, es decir, antes de que sea golpeado, es de menos 25 metros sobre segundo, ya que está dirigida sobre el eje x negativo, y la velocidad final es de más 34 metros sobre segundo tomada con respecto al eje x positivo. Nos dicen que el tiempo que dura la colisión es de 0.012 segundos. Debemos determinar entonces el impulso de la fuerza neta, es decir, el valor de I en unidades de kilogramo por metro sobre segundo, así como el valor de la fuerza neta media en unidades de Newton. Vamos a considerar que no existen fuerzas externas que actúen sobre este sistema, por tanto podemos aplicar la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que recordemos que nos dice que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final en un sistema siempre y cuando no actúen fuerzas externas sobre dicho sistema. Para resolver el presente ejercicio debemos conocer los valores de las componentes de la velocidad, especialmente la velocidad final, ya que esta no se encuentra sobre un solo eje. Observemos que si representamos la velocidad final como un vector, denotamos entonces su magnitud. Podemos descomponer este vector en sus componentes: horizontal, dada por v sub fx, y vertical, dada por v sub fy. Conocemos el valor de esta velocidad final, que es de 34 metros sobre segundo, así como el valor del ángulo que forma con respecto a la horizontal teta sub f. Por tanto, podemos hallar los valores de las componentes rectangulares. Emplearemos primero la función seno de teta sub f, que esta es igual al cateto opuesto, la velocidad final en y, sobre la magnitud de la velocidad final. Por tanto, la velocidad final en y va a ser igual a la velocidad final por el seno del ángulo. Reemplazando valores, tenemos que la velocidad final en y es igual a 34 metros sobre segundo por seno de 45 grados. Recordemos que el valor del seno de 45 grados y el coseno de 45 grados lo podemos hallar considerando un triángulo rectángulo, es decir, aquel que tiene un ángulo de 90 y cuyos ángulos agudos internos tienen un valor de 45 grados. Por tanto, si asignamos los valores a los catetos iguales a la unidad, la hipotenusa la podemos determinar con el teorema de Pitágoras, que recordemos que nos dice que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Esto nos da un valor de hipotenusa igual a raíz de 2. Por tanto, podemos decir que el seno de cualquiera de estos ángulos, 45 grados, va a ser igual al cateto opuesto, cualquiera de estos lados, que vale la unidad, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Lo mismo el coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, que puede ser para cualquiera de esos ángulos el mismo valor igual a 1 sobre el valor de la hipotenusa, que es raíz de 2. Por tanto, tenemos que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados igual a 1 sobre raíz de 2. Y estos valores los vamos a tener en cuenta para determinar las componentes de la velocidad final. Reemplazamos entonces el valor del seno de 45 grados, es decir, 1 sobre raíz de 2, y obtenemos un valor para la velocidad final
en Y de 24,04 metros sobre segundo. Emplearemos ahora la función coseno del ángulo para determinar la magnitud de la velocidad final en X. Recordemos que el coseno es igual al cateto adyacente v sub de fx sobre la hipotenusa, que es la velocidad final en este triángulo rectángulo. Del mismo modo entonces que para la velocidad final en Y, despejamos ahora para la velocidad final en X y tenemos que esta es igual a la magnitud de la velocidad final por el coseno del ángulo. Reemplazamos entonces los valores en esta expresión y tenemos que eso es igual a 24,04 metros sobre segundo, es decir, el mismo valor que la componente de la velocidad final en Y. Con esos valores de velocidad final tanto en X como en Y podemos determinar ahora las componentes del impulso. Recordemos que el impulso también sigue una dirección similar a la de la cantidad de movimiento. Por tanto, tenemos como componentes el impulso en Y y el impulso en X. Por ejemplo, para el caso del movimiento luego de la colisión. Determinemos ahora las componentes del impulso en X y en Y. La componente en X del impulso es I sub X igual al cambio en la cantidad de movimiento en X igual a la cantidad de movimiento final en X menos la cantidad de movimiento inicial en X. Del mismo modo obtenemos el impulso en Y, que es igual al cambio en la cantidad de movimiento en Y igual a la cantidad de movimiento final en Y menos la cantidad de movimiento inicial en Y. Y recordemos que por la definición de cantidad de movimiento, esta es igual a la masa por la velocidad. Por tanto, el impulso en X va a ser igual a la cantidad de movimiento final en X, que es igual a la masa por la velocidad final en X, menos la cantidad de movimiento inicial en X, que es la masa por la velocidad inicial en X. De aquí sacamos factor común m, que multiplica a v sub fx menos v sub ix. Del mismo modo, el impulso en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento final en Y, que es la masa por la velocidad final en Y, menos la cantidad de movimiento inicial en Y, que es la masa por la velocidad inicial en Y, y aquí sacamos factor común m, que multiplica a v sub fy menos v sub y. En estas expresiones reemplazamos entonces los valores determinados. Recordemos que hemos hallado que la velocidad final en X es igual a la velocidad final en Y igual a 24,04 metros sobre segundo. Empecemos reemplazando valores en la expresión para determinar el impulso en X. Tenemos que este es igual a la masa, 0,45 kilogramos, que multiplica la velocidad final en X de 24,04 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial en X, que va a corresponder a la velocidad inicial, ya que esta no tiene componente en Y y que tiene un valor de menos 25 metros sobre segundo. Asimismo, para la componente del impulso en Y, tenemos que este es igual a la masa, 0,45 kilogramos, que multiplica la diferencia entre la velocidad final en Y, que es de 24,04 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial en Y, que sabemos que es igual a 0 metros sobre segundo porque el balón no tiene movimiento inicial vertical. Estas expresiones entonces nos arrojan los siguientes resultados. La componente en X del impulso es igual a 22,068 kilogramos por metro sobre segundo y la componente en Y del impulso es igual a 10,818 kilogramos por metro sobre segundo. Vamos ahora a determinar la magnitud del impulso total. Recordemos que habíamos dicho que siendo estas las componentes horizontal y vertical del impulso, la magnitud del vector impulso va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud del impulso horizontal más la magnitud del impulso vertical elevado al cuadrado, y eso entonces, reemplazando valores, es lo siguiente, que la magnitud del impulso va a ser igual a la raíz cuadrada de 22,068 kilogramos por metro sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, más 10,818 kilogramos por metro sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, y luego de resolver esta expresión nos da que el impulso va a tener un valor de 24,58 kilogramos por metro sobre segundo. Este es entonces el valor del impulso ejercido por la fuerza neta. Ahora determinaremos la magnitud de la fuerza neta media conociendo el valor del impulso y del tiempo que dura la colisión entre el balón y el pie del jugador. Para determinar entonces el valor de la fuerza media vamos a determinar
primero las componentes de dicha fuerza media. Empecemos determinando la componente en X de la fuerza, recordando la ecuación que relaciona el impulso aplicado con la fuerza neta, que es igual a F por delta de t, el intervalo de tiempo en que dura la colisión. Por tanto, de esta ecuación despejamos la variable f, en este caso f sub x, y tenemos que esto es igual al impulso en x sobre delta de t. Reemplazamos valores y esto nos da un valor de la componente en x de la fuerza igual a 1839,0 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Efectuemos el análisis dimensional para verificar por qué nos dio kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Tenemos kilogramos por metro sobre segundo, las unidades del numerador. En el denominador tenemos segundos, podemos decir que están sobre 1. Multiplicamos entonces medios con medios y extremos con extremos y obtenemos el producto de los extremos será las unidades en el numerador, que son kilogramo por metro, por 1, que es lo mismo que decir kilogramo por metro, sobre segundos por segundo, que nos da segundos al cuadrado como producto de los medios, y estas son las unidades equivalentes del newton, que se simboliza como n. Por tanto, la componente en x de la fuerza tiene un valor de 1839,0 newtons. Ahora determinemos la magnitud de la componente de la fuerza en y. Decimos que es igual a la magnitud del impulso en y sobre el intervalo de tiempo. Reemplazando valores, esto es igual a, por lo tanto tenemos que la componente de la fuerza en y tiene un valor de 901,5 newtons, y podemos entonces determinar el valor de la fuerza neta media o promedio, que la podemos hallar como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas cada una al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. Reemplazamos valores en esta expresión y eso nos da un valor de la fuerza media sub m o met igual a 2048,1 newtons. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre colisiones e impulso referente al tema de cantidad de movimiento.